Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a seguir tratando a Kant y bueno, antes de comenzar a explicar el tema que vamos a abordar hoy, que bueno, voy a hacer una pequeña explicación de lo que explicamos en el capítulo anterior, en el vídeo anterior, y ya voy a comenzar con el tema que vamos a tratar hoy, que va a ser la idea de un nuevo método, digamos, para llegar a lo que es esa filosofía como ciencia, ¿no? Que recordemos la filosofía como ciencia, que era, digamos, ese pensamiento, esa acción que quería tomar Kant para que se llegase a ese mismo fin, ¿no? Bueno, pues solamente, como os digo, quiero antes de comenzar a tratar este tema, eh, bueno, explicaros los libros que yo estoy utilizando para llegar también a mis propias conclusiones, que son Crítica de la razón práctica. Este libro me gusta mucho, sobre todo por la introducción que tiene. Es de un señor que se llama Pedro, no sé qué más. Pedro Donoso. Es una introducción a la crítica de la razón práctica, luego tiene un prefacio y luego tiene otra introducción. Que bueno, ya es el propio texto de Kant, ¿no? Pero bueno, está muy bien y creo que es bastante entendible dentro de lo que cabe, aunque esta edición sí que es verdad que le falta algunas cosillas en cuanto a la hora de estructurar la obra, pero bueno, no pasa nada. Luego, teoría kantiana de la acción, la fundamentación trascendental de la moralidad. Aunque en Kant me he dado cuenta, leyendo otros libros, que es mucho más importante la ética, sí que pienso que igualmente la parte pues moral se explica de una manera mucho más simple, podríamos decir, en este libro. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, comienza este libro con la acción de la ontología, luego la acción trascendental, pasando por la acción cognoscitiva, cognoscitiva, el conocimiento como acción constructiva, por ejemplo, no sé, la acción de la libertad de la acción trascendental, la determinación inmediata de la voluntad por la razón. Bueno, de este libro si queréis también podríamos hablar. Fue un libro que encontré de segunda mano, o sea, no os diría dónde lo podéis encontrar porque la verdad es que no tengo ni idea, pero seguro que si busquéis por internet lo podéis encontrar. Es de Carmen Inerariti. Inerariti. Bueno, muy recomendado también. Luego tenemos la crítica de la razón pura, que bueno, madre mía, yo no me la he leído entera, pero wow. Tengo aquí los apuntes que hice mientras me estaba leyendo el libro y son, bueno, que yo no sé. Bueno, esto también lo podríamos comentar algún día porque sería interesante. Y luego, por último, tengo este libro que es mucho más general, que no trata específicamente a Kant, pero sí que le dedica pues unos cuantos capítulos porque es de lo que trata justamente el libro, ¿no? Este libro se llama Atena, también se puede comparar con el libro de Noesi, está en catalán, también creo que está en... Bueno, este seguro que está en castellano también, el de Noesi no lo sé. Y bueno, está enfocado para esos alumnos de que están cursando segundo de bachillerato y que quieren enfocar bueno, pues el examen de selectividad de una forma pues mucho más sencilla, podríamos decir. Bueno, digamos que es como una guía de estudio, ¿vale? Para estudiar a diferentes autores. En este en concreto, que es del año 2023-2024, trata Platón, Descartes, Locke, Hume, Kant, John Stuart Mill y Nietzsche. Y bueno, está muy bien ya que hace como una guía de lectura y sobre todo te introduce al autor de una manera muy simple, pero que al final es lo que te piden, ¿no? En esas pruebas bueno, lo hace de manera muy buena, a mi parecer, y pone los fragmentos de las obras de los propios autores más importantes. Y luego, si algo no ha quedado claro, siempre queda como a la explicación que te da el propio autor de más. Así que está muy bien. Y si os queréis adentrar en la filosofía de una manera más ondeándola, pues os lo recomiendo. Ahora ya sí que voy a comenzar a hablar sobre el tema que tenía preparado hoy, que bueno, me lo he estructurado de una manera diferente porque me he dado cuenta que los apuntes que me hacía no los hacía servir para nada, así que me voy a basar en en la propia obra, ¿vale? Así que, ¿qué hablamos en el anterior capítulo, no? Si no os lo habéis visto, os recomiendo que os lo veáis, ¿no? Entonces, Kant, ¿qué es lo que propone? Bueno, pues que la filosofía se acabe de determinar como que es parte de la ciencia o que en sí misma es una ciencia. ¿Por qué? Porque desde Aristóteles, si nos acordamos, él es lo que pensaba que había llegado a hacer, ¿no? Esa descripción que dio de esa ciencia que se está encontrando, ¿no? Bueno, pero en realidad
se había encontrado, ¿no? Ya vimos cómo no se había llegado a encontrar lo que para Aristóteles fue aquella ciencia que se busca, ¿no? Entonces fue eso lo que explicamos, ¿no? Esa formulación del problema filosófico a partir de esa episteme que también formuló Aristóteles, esa, pues como digo, esa ciencia que se busca. Bueno, luego también hablamos sobre esa parte un poco más científica que también pasó a contribuir Kant y de otros pensadores, bueno, de otros científicos, como por ejemplo Stahl, Galileo, Newton, bueno. Vemos también cómo esa firmeza con la que avanzaba la ciencia no lo hacía de la misma manera la filosofía, y también hablamos sobre la metafísica y cómo esa metafísica había pasado en realidad a ser en un primer momento transfísica y luego suprafísica. Bueno, el caso es que cuando llega al final del capítulo tenemos en cuenta que el libro del cual estamos tratando y sentamos las bases es el libro de 5 lecciones de filosofía de Xavier Zubiri, en concreto los capítulos que le dedica a Kant sobre qué entendía él por filosofía. Ahora vamos por el capítulo 2, que tratará sobre la idea de un nuevo método en filosofía, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final del primer capítulo, ¿no?, que nos explica ese problema fundamental, que nos explica ese problema fundamental en el que se encuentra, digamos, toda la filosofía, y que Kant intentará dar como una mediación, bueno, más que una mediación, una solución en un primer momento, ya veremos cómo se desenvuelve, ¿no? Al final Kant, ¿qué intenta, no? Pues esa búsqueda de un principio fundamental y que no sea solamente originante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nos acordamos ya introducimos en el otro vídeo la palabra juicio y sobre todo esa diferenciación que tenía con la palabra origen, ¿vale? Principio, fundamento, toda la parafernalia de la que hablamos en el vídeo anterior, que también fue largo. Así que bueno, ¿por qué digo esto? Porque dice que el problema de la filosofía no es el problema del origen de las ideas, sino de los propios juicios. Es decir, que digamos que nos lleva hacia un índole de la más a esa pura razón, digamos, es decir, a una crítica misma de la crítica a la razón pura, valga la redundancia, que es por eso por lo cual tendríamos una metafísica que en un primer momento no abandonará los resultados de esa crítica empirista que daba Kant, también por Hume y por Descartes, ¿no? También ese pues sí, la crítica que él hace, sobre todo por aquella parte los cuales ve que le falta a esa parte de la filosofía, y por otro lugar da, pues digamos, satisfacción, aquella, podríamos decir, predisposición predisposición fundamental a lo que es la anlague de la propia naturaleza humana. ¿Por qué? Porque una nueva idea de la propia metafísica se apoya en un principio de un carácter nuevo. El caso es que esta idea es la cual vamos a desarrollar en este vídeo, ¿vale? Entonces, comenzamos. La idea de un nuevo método en la filosofía. Kant, para comenzar su propia investigación, lo que tenemos que tener claro, ¿vale?, es que él quiere hacer de la filosofía una ciencia, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que vamos a estudiar a Kant a través del carácter y del propio método, ¿vale? De lo que él entiende, pues de esas disciplinas que ya se han constituido como una propia ciencia, ¿vale? Entonces, dentro de las propias ciencias será cómo nosotros descubriremos, es decir, cómo lograremos llegar a hacer que la filosofía sea una ciencia, que si os acordáis ya hablamos de esos 3 puntos los cuales tenía Kant por sabido si sería una ciencia o no. Os lo recuerdo, será ciencia o una disciplina, podríamos decir, si existe verdad en los resultados obtenidos, si existe no solamente verdad en los resultados obtenidos, sino que además una fijación de cómo se ha conseguido aquella verdad, es decir, un método en la investigación que siempre nos proporcione la verdad, y luego si cada verdad que hemos conseguido da por verdadera la siguiente verdad que conseguiremos, y
incluso no la destruye, ¿vale? Es decir, que aumenta su veracidad, podríamos decir, ¿vale? Entonces, Kant nos dice que podrá haber oscilaciones, incluso dudas y rectificaciones parciales, pero que siempre serán tomadas en su conjunto, ¿vale? Esto ha sido un paréntesis para que podáis entender cómo habla sobre esa condición estricta de la ciencia que debe tener. Bueno, pues son estos 3 puntos que ya hablamos en el otro capítulo y que ahora os los recuerdo, ¿no? Entonces, claro, la ciencia recae sobre objetos que son precisos, podríamos decir, ¿vale? Porque la ciencia solo estudia aquello que cree que puede conocer, ¿vale? Que es algo que también vimos no solamente con Xavier Zubiri, sino también con Ortega y Gasset, en qué es filosofía. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ciencia consiste en un método que es preciso, como digo, de tener conocidos sus objetos en un conjunto, ¿vale? Entonces, Aristóteles lo que hace, siempre Zubiri lo que hace también es como coger a este de base, sobre todo también porque es una parte muy importante con la cual Kant irá aumentando su propia método para llegar a esa filosofía como ciencia, ¿vale? Entonces, Kant cifra este modo de demostración apodíctica, ¿no? En la apodeixis, que es la evaluación de un hecho pasado, ¿vale? Entonces, esta demostración toma de todas las cosas sus propios principios y también los propios conceptos de lo que es el propio estudio, ¿no? Y lo que hace es que con el racionalismo, ¿no? Aquí también tenemos que tener en cuenta las dos diferencias entre el empirismo y el racionalismo, que también hablamos, ahora no me voy a explayar en esto. Dice que el racionalismo, con esa evidencia del razonamiento, concluye de modo totalmente inexorable, es decir, también apodíctico, en ese saber que las mismas ciencias, en ese saber que justamente las llamamos ciencias, ¿vale? Entonces, podríamos decir que la ciencia, en el modo que tiene de entender, queda plagado por las cosas que ya se le dan conocidas, es decir, que no hace sino que atenerse a lo que de ellas obtiene la ciencia. ¿Por qué? Porque es mediante la estructura formal del entendimiento mismo como surge justamente esa lógica formal, ¿vale? Que esta lógica formal no es sino, podríamos decir, podríamos decir que no es lógica formal justamente porque lo suyo no prescinde de su propio contenido, ¿no? Sino que por otro lado expresa la estructura formal del propio entendimiento, ¿vale? Entonces, aquí Kant nos dice que hay otro modo de saber las cosas y que podríamos decir que ese modo de saber las cosas con rigor científico es totalmente distinto a la apodeixis, es decir, que no tendríamos que volver la mirada hacia atrás para poder ya denominar a la filosofía como una ciencia, ¿vale? Y dice que, no sé si os acordáis, aquella distinción que hacía entre matemáticas, física y la propia filosofía, pues aquí nos vuelve a hablar sobre la matemática y dice que esta propia materia conoce en rigor todos los objetos de los que se ocupa, pero no los conoce solamente con evidencias formales, evidencias formales que son esos conceptos, ¿no? Sino que lo hace mediante una construcción de los propios objetos concebidos dentro de la propia materia. Es decir, que la matemática monta todos sus racionamientos no solamente con esos conceptos, sino constituyendo sus propias figuras y sus propios números según los conceptos, pero tiene algo de más, que son justamente las figuras y los números. Es decir, que la matemática es una ciencia por construcción, ¿vale? Entonces, aquí dice que comienza a hablar también sobre la física, que hay una ciencia, que es justamente la que acabo de decir, la física de Galileo, aquí resalta esto, que conoce también un método distinto de la apodeixis y de la propia construcción, es decir, que se añade otro más. Dice que no se constituye solamente con sus objetos, ya que eso sería imposible, pero dice que no es ciencia por esa apodeixis, es decir, porque no saca sus propios principios de las cosas, sino del propio entendimiento.
Aquí dice que cuando Galileo quiere conocer el movimiento de de los propios cuerpos, ¿no? Comienza por descubrirlos de una cierta manera estricta y después se dirige a las cosas justamente, podríamos decir, pues para ver si confirma o destruye lo que previamente el conocimiento había concebido de ellas, ¿vale? Y después nos pasa a hablar también, bueno, nos añade otro punto clave que dice que la física de Galileo es ciencia justamente no por la apodeixis ni por construcción, que es como también se fundamentaban las matemáticas, sino por esas hipótesis que se dan antes del entendimiento y luego las verificamos o las anulamos, podríamos decir. Que aquí justamente es este tercer modo de tener conocimiento científico, ¿no? de las propias frases. Y aquí Kant lo que nos comienza a decir es que comienza a acercarse a las cosas para aprender de ellas, el propio Kant, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que esta no es la actitud, es decir, acercarnos a las cosas para aprender de ellas no sería la actitud que tenemos que tener mediante las cosas que queremos conocer, es decir, las cosas que se nos presentan en la naturaleza y nosotros las queremos conocer. No, digamos, no acercándonos a ellas, sino en la actitud que tiene un juez que ciertamente va a aprender de un testigo que es sometido a un interrogatorio previamente forjado por el juez, el cual prefija, por lo tanto, lo que quiere averiguar. ¿Qué quiere decir esto? Que el científico, ¿vale?, pone la naturaleza, digamos, cizaña, podríamos decir, para que la naturaleza actúe de manera que el propio científico pueda averiguar lo que quiere saber. Es decir, que muchas cosas que se han averiguado no han sido justamente por simple... o sea, porque hayan ocurrido, no, sino porque han sido los propios científicos los que han ido justamente al punto clave para poder llegar a conocer lo que querían. Es lo que, bueno, lo que yo entiendo que aquí nos quiere decir, ¿no? Entonces, aquí vemos como dice que Kant ha concebido una nueva ciencia, o sea que Kant dice que Galileo ha concebido una nueva ciencia, ¿no?, a través de esa hipótesis, ¿vale?, que es ese tercer modo de conocimiento, ¿vale? Entonces, el científico dice que porque forje unas hipótesis para cada cuestión que tiene que resolver, no es una creación que ha dado ni muchísimo menos Galileo, porque es algo que se lleva haciendo durante toda la ciencia, ¿no?, sino que la creación de Galileo y el mérito que tiene está justamente en el otro extremo, ¿no?, en ese otro tipo de hipótesis que él plantea, porque dice: no es la hipótesis explicativa de un tipo de hechos en concretos, sino algo mucho más hondo y mucho más radical. Y con esto me refiero a una hipótesis que sea general y absoluta. Dice que el gran libro de la naturaleza, ¿no?, que también hablamos de esos principios matemáticos, dice que justamente está escrito con caracteres matemáticos. Entonces vemos aquí la relación que tiene, ¿no? También dice que digamos que lo decisivo, ¿no?, lo que la mente coincide, es la idea general de la propia naturaleza, ¿no?, es la hipótesis de que la naturaleza tiene una estructura matemáticas. Y si queremos dejar de hablar de hipótesis, o más que hablar de hipótesis, podríamos hablar de que en el sentido que le damos a esa palabra, ¿no?, hipótesis realmente es un supuesto fundamental. Y con supuesto fundamental me refiero a que no es algo que no lo da la experiencia, pero que en cambio la experiencia nos puede corroborar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque esto es un modo, digamos, indubitable, que no nos puede hacer dudar a lo largo de todos los estudios que la ciencia hace de cada uno de los objetos que quiere conocer, ¿no? Entonces, tenemos que entender a la ciencia ante todo como algo dado, que es lo que Kant llama intuición. Pero además tiene otro punto, que es el concepto, ¿vale? Importante. ¿Por qué? Porque el concepto de que se sirve de la hipótesis es el concepto puro, ¿no? No es que se base en la intuición, sino que se basa en para la intuición, ¿vale? O sea, es decir, es algo concebido por el entendimiento, no en la intuición, sino para la intuición, ¿vale?
Es por eso por lo que concepto es también principio, ¿no? Ese arjé. Bueno, y justamente esto lo es no porque el concepto sea concepto de la intuición, sino porque es concepto para la intuición. Que esto es lo que hace que los dos, digamos, momentos de intuición y del propio concepto no funcionan ex aequo, pondré aquí la traducción, sino que es este previo a aquella, ¿vale? Es decir, al propio conocimiento. Sí que es verdad que el conocimiento de la naturaleza no es ni por pura observación o intuición ni por el propio concepto ni por el propio principio, sino que lo es a través de un concepto referido a lo que constituye la propia intuición, es decir, intuición elevada a lo que sería el propio concepto. Aquí dice que Kant nos comenta que conceptos sin intuiciones están vacíos, pero intuiciones sin conceptos tampoco sirven de nada, es decir, que están como a ciegas los dos. Solo el concepto es como yo puedo lograr ver la naturaleza, ¿no? Al final, lo que quiero decir con esto es que si el entendimiento no pudiese tener ciencia, es decir, una ciencia estricta de las cosas reales más que concibiendo lo que en ellas ha puesto el propio entendimiento, esto quiere decir que aquí hay una distinción bastante grande entre ese supuesto que se da a que el entendimiento gira en torno a las cosas, ya que aquí Kant ve como Galileo ha tomado su física sobre un supuesto totalmente inverso a lo que se da normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el supuesto de las cosas ahora pasan a girar en torno al entendimiento, todo lo contrario como pasaba en la física griega, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es justamente en este momento cómo ha descubierto lo que son las cosas, que es lo que Kant llama la revolución coperníaca en la ciencia, ¿vale? Entonces, aquí nos plantea una cuestión, que es ¿por qué no intentar dar la misma revolución que se ha dado en la física, en la ciencia propiamente dicha, en la filosofía, para que también pase a ser una ciencia? Pues dice que, claro, lo que ellos quieren es que en vez que la mente gire en torno a los objetos, sean estos, es decir, los objetos, los que giren en torno a la mente. Claro, aquí nos habla sobre esa apelación que hace Kant sobre las propias ciencias, ya que se convierte tan solo en mero ejemplo ilustrativo de todo lo demás, de esa esencia misma del conocimiento. Por lo tanto, la filosofía para el propio Kant no es solamente una teoría de las ciencias, sino una teoría del conocimiento en cuanto tal. Aquí hay una parte que nos habla sobre Copérnico y sobre cómo revolvió ese golpe, cómo resolvió de golpe esa masa de problemas astronómicos, pero aquí no me quiero adentrar y solamente dejar claro esto, ¿vale? Entonces, solamente dice que hay dos saberes que han logrado ser ciencia, que son la lógica, la matemática y la física. Bueno, dos no, tres. ¿Qué ocurre? Que estos tres conocimientos tienen dos grupos, podríamos decir, de caracteres. En primer lugar, dicen que las tres deben su rigor, es decir, su veracidad, a saberes que proceden a priori. Es decir, por ejemplo, la lógica, este es el primer ejemplo, aprende la verdad de un juicio mediante la necesidad con la que aquel se deduce de las premisas del propio razonamiento. Entonces, las premisas determinan a priori la verdad de la conclusión. Antes de que se produzca todo el proceso hasta llegar a la verdad, ya se deduce que aquello va a consolidar una verdad. Entonces, la matemática obtiene sus conocimientos, sus verdades, construyendo los objetos, pero esta construcción es una construcción que se lleva a cabo según conceptos previos, como he dicho antes, por lo que es una construcción que se da a priori, es decir, antes de la experiencia. Aquí dice que
la física, ocurre lo mismo con la física, porque no se edifica por un recoleccionamiento de observación, no sé si existe la palabra recoleccionamiento, bueno, no entiende su conocimiento a partir de un conjunto de observaciones, esto sí está bien dicho, ¿no? Sino que haciendo experimentos de acuerdo con un supuesto también previamente, la palabra previamente aquí es clave, concebido por la mente. Es decir, que solamente así es necesario que los conocimientos físicos se lleven a cabo, ¿vale? Por lo tanto, la física también procede a priori. ¿Qué ocurre? Que de estas tres ciencias difieren de un carácter primordial, esencial. Y aquí nos pasa a hablar de la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica se fundamenta en evidencias absolutas. Y para Kant, un conocimiento es evidente solamente cuando es la mera inspección del sujeto que surge el concepto del propio predicado. Y es justamente esta inspección, podríamos decir que es como un análisis del concepto que tiene el sujeto, ¿no? Y dice que dicho en los términos kantianos, los conocimientos lógicos están compuestos a juicios analíticos. Y justamente dice que la lógica es una ciencia a priori porque tiene siempre asegurado su a priorismo en la evidencia, que es justamente lo que hablábamos también de lo que es la lógica al inicio, si ya os acordáis que la hemos mencionado antes. ¿Y por qué digo esto? Porque la lógica lo tiene asegurado, ya que no se ocupa más sino del pensamiento mismo y de los conceptos que surgen de esta, ¿no? Lo único que hace es que lo que intenta buscar es que no se contradigan entre sí mismos, ¿no? De ahí que justamente el principio supremo de lo que es esta ciencia es el principio de no contradicción, ¿vale? De este principio también podríamos hablar, porque las otras dos ciencias, la matemática y la física, no se ocupan justamente solamente de conceptos, sino que se ocupan también de lo que es el pensamiento que trae consigo mismo, es decir, que se ocupan también de los propios objetos. Es por esta razón por lo que sus juicios añaden el concepto del sujeto en un predicado, ¿vale? Que previamente no estaba contenido en él. Por lo tanto, son juicios sintéticos. Y dice que la verdad de estos juicios no se funda en verdades conceptuales, sino que, por ejemplo, en las matemáticas, el juicio, por ejemplo, de 2 más 3 son 5, no es analítico como sí que lo hemos visto que lo era en las otras ciencias, como acabamos de decir en la lógica. ¿Por qué? Porque dice que como concepto, el concepto de 2 es el concepto de la dualidad, ¿vale? El concepto de 3 de la trinidad y el concepto de 5 de la pentidad. ¿Qué ocurre? Que la pentidad no es una substancia de 3 conceptos, es decir, no se fundamenta en los otros 3, sino que la pentidad no es una substancia de 3 conceptos porque dualidad, trinidad y adición, es decir, la pentidad, es un nuevo concepto que nada tienen que ver entre los 3 anteriores, es decir, entre ellos. ¿Qué pasa? Que aquí el matemático se encuentra con que constituye una reunión de 2 unidades conforme al concepto de dualidad, es decir, que construye a sí mismo una construcción de 3 unidades, concepto al conforme de la propia Trinidad, ¿no? Y realizando así estas operaciones corresponden el concepto de la propia adición, es decir, que podríamos llegar a cualquier número, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente así como se obtiene un conjunto de todas las unidades que queramos, en este caso de 5 unidades, al que constituye el concepto de la pentidad. Aquí dice que los juicios matemáticos, por ser constructivos, son, por lo tanto, sintéticos. Los juicios de la física son también sintéticos y aquí pone un ejemplo sobre la ley de la gravitación, ¿no? Pero bueno, no lo quiero comentar, no quiero armar la picha un lío. Entonces, como estos juicios no son analíticos, dicen que no se fundan en evidencias conceptuales, pero aquí se nos presenta otra cuestión. Si no se basan en evidencias conceptuales, ¿cuál es el propio fundamento de la verdad que los constituye, ¿no? Pues dice que en el caso de las matemáticas, el fundamento de la verdad
cosa que ya acabamos de decir, son juicios que están en la construcción del propio objeto. ¿Qué ocurre? Como estas construcciones se llevan a cabo conforme a los propios conceptos, resulta que estos juicios no solo son sintéticos, sino que además son necesariamente verdaderos, es decir, que son juicios sintéticos a priori, ¿no? Esa pregunta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Bueno, pues al final esa verdad, ¿no? de esas síntesis matemáticas está justamente en la propia posibilidad por la propia construcción, ¿vale? Aquí nos vas a hablar sobre los juicios que hace, bueno, de la física, y dice que también son sintéticos, pero que su fundamento no está en la propia construcción, sino que el físico, o sea, porque el físico no constituye sus objetos. Pero entonces, ¿cuál es su fundamento, no? Y dice que tienen una verdad en que la síntesis se funde en un primer momento en un recurso del objeto dado, que es la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia nos muestra, nos enseña. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos, es algo que podemos saber por la experiencia. Estos juicios son empíricos, es decir, no son a priori. Expresan, pues, uniformidades empíricas, pero la física no tiene por qué ser necesariamente conocimiento puramente empírico, porque las leyes de la física son todas sintéticas. Entonces, según hemos visto, son absolutamente necesarias. Entonces, aquí dice que... Bueno, aquí nos comienza a introducir no, a volver a resaltar la importancia que tiene la palabra principio. ¿Por qué? Porque dice que la acción sea igual a la reacción no es un juicio resultado de las medias experimentales, sino un principio de lo que sería la propia mecánica de aquello que se está intentando concebir como verdad, ¿no? Dice, la necesidad de los propios juicios, en este caso de la física, no se funda en evidencias conceptuales, pero en ningún otro caso tampoco lo hace mediante los recursos del objeto empíricamente ya previamente dado. Entonces, son juicios sintéticos, pero a priori. Ese es el resultado de lo que acabamos de decir, ¿no? Pero dice, ¿cuál es el fundamento entonces de la verdad? Pues para Kant este fundamento dice que, concibiendo de antemano lo que es naturaleza, podemos saber cómo son posibles estos juicios sintéticos a priori, conociendo de antemano lo que es naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad de estos juicios sintéticos a priori que nos da la física consiste en la conformidad de los objetos con la propia hipótesis, que es algo que también se le daba. Dice que todo lo que sucede tiene una causa, ¿vale? Porque digamos que se pasa por un examen de principios, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, también es un juicio sintético. Dice que el concepto de una cosa jamás saldrá por el propio análisis del concepto de otra cosa que fuera por su propia causa. Por lo tanto, la verdad de aquel juicio no se funda en la experiencia, pero que tampoco se funda en los propios objetos. Y entonces aquí nos comenta que Kant lo que entendía por experiencia, que aquí es algo que coge de Hume, dice que nos muestra la experiencia, como digo, una cosa que viene después de la otra, es decir, algo que siempre es de la misma manera. Es decir, un saber empírico, podríamos decir, pero que no muestra jamás el que antecede sea la causa, o sea, que el que le antecede sea la causa del consiguiente. ¿Qué pasa? Que alguno de estos juicios se expresa dentro de una necesidad absoluta con una verdad independiente de toda experiencia, es decir, que es también un juicio sintético a priori. Esto quiere decir que su verdad se halla fundamentada no en el objeto, pero tampoco en la evidencia, sino en un principio que es totalmente distinto al objeto y a la evidencia. Entonces, el ejemplo de que se da de las ciencias, como la matemática y la física, que nos muestran ese entendimiento que no tiene juicios, o sea, el entendimiento a través de juicios sintéticos a priori, esto nos demuestra que este conocimiento es el entendimiento que determina de antemano los objetos, por un principio que no es evidencia, pero tampoco es experiencia,
sino que es, como digo, un principio distinto. Y el análisis, podríamos decir, de los primeros juicios que se le da a esos juicios metafísicos, esos principios metafísicos, nos ha hecho ver que su verdad se fundamenta también en que es el entendimiento, el propio, que determina de una u otra forma el objeto dado, el objeto predeterminado para conocer la propia verdad. Entonces aquí lo que acabamos de decir es justamente de lo que he comentado antes, que no quería darle más vuelta, pero esto es ese sentido que le da Kant a esa revolución copernicana que nos ha mencionado antes, ¿no? Entonces, el punto de partida de todo esto es entender el primer principio, digamos, o ese principio primero del conocimiento y del objeto, ¿no? Que recordemos por la otra vídeo que hicimos que principio no significaba origen sino fundamento, y que ese fundamento no es ni la experiencia ni la evidencia, aquí de esto ya hemos hablado, sino que es un principio distinto. Al final debemos de darle gracias a las otras ciencias, como por ejemplo la matemática, ya que nos ha descubierto que ese principio entra en forma la construcción del propio principio. Y la física nos ha demostrado que entra en juego la forma de la hipótesis. Y los primeros juicios, podríamos decir, metafísicos, nos han hecho entender estos principios, ¿no? Ese principio que es el que determina a priori su propio objeto. Por lo tanto, el problema de la filosofía está en cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Lo que acabamos de decir significa que el problema está en averiguar cuál y cómo es ese principio que es el entendimiento y cómo gira en torno a los objetos adecuándose a ellos. Por lo que no se tendrá que fijar tanto en los objetos, sino... A ver, perdón, me he liado. Lo que quiero decir es que nos tenemos que centrar en cuál y cómo es el principio que consiste no en que el entendimiento gire en torno al objeto y que los objetos, es decir, que el entendimiento se adecue a los propios objetos, sino que sean los objetos los que giren en torno al entendimiento y que los objetos se adecúen a nuestro entendimiento. ¿Vale? Entonces, en un primer momento, al igual que como hemos estado mencionando, al igual que la matemática y la física, si consigue hacer esto, entonces habrá logrado la metafísica entrar por ese seguro camino de la ciencia. Pero aquí se nos plantea otra cuestión, que es el cómo. Bueno, pues este es el tercer punto del cual tendríamos que hablar, porque es la nueva metafísica como un modo de saber, ¿vale? Y aquí es donde Kant, bueno, ya pasa al saber filosófico como ciencia. ¿Por qué? Porque se trata de un saber como ciencia, es decir, en el sentido del estricto de la palabra conocimiento. Y ya como hemos visto en las otras lecciones, que para Kant conocer es siempre subsumir a algo dado en una intuición bajo un concepto o referir un concepto a la propia intuición. ¿Qué ocurre? Que ese es el tercer punto del que trata Xavier Zubiri y llevamos 38 minutos de vídeo, así que me parece que lo dejamos para el próximo capítulo mejor. Entonces, tenemos que tener claro que al final lo que intenta hacer Xavier Zubiri con estas lecciones es intentar de una manera académica que nosotros entendamos qué entendían estos filósofos por filosofía. Es un tema muy interesante, ya que se nos muestra sobre todo cómo va constituyendo ese saber filosófico, sobre todo entendiendo que, por ejemplo, la crítica a la razón pura será las bases luego para construir todo lo demás, la filosofía para Kant y para otros, los pensadores que le seguirán, ¿no? Destruye toda la razón y la vuelve a formar. Aquí tengo unos apuntes, perdonad, antes de que se acabe el vídeo. Aquí, que madre mía. Aquí lo que hace Kant es, lo que hace Kant no, lo que quiere Kant es abolir las antinomias, justamente por eso escribe la obra. ¿Qué ocurre? Que él lo que hace, podríamos decir, es que
Bueno, antes de pasar a hablar sobre este tema, que ya es propiamente hablar sobre la propia intuición, sobre las fuentes del conocimiento, sobre el entendimiento, recordar que esta obra es propedéutica, ¿vale? O sea, que servirá para todas las posteriores, pero que además esa estética trascendental, que es la que nos habla de esa sensibilidad, ¿no? Es también estética analítica y dialéctica, que es la propia crítica, podríamos decir, del gusto, ¿no? Pero bueno, esto también lo podríamos hablar. También habla sobre el desarrollo, bueno, habla no, quiero hablar sobre el propio desarrollo de la crítica de la razón pura, porque es una estructura que combina la propia tradición aristotélica, por eso Zubiri la menciona bastante, juntamente con esa parte más racionalista moderna, ¿no? Y la ciencia ilustrada por, digamos, ese sello de Newton, ¿vale? Entonces, también es muy importante tener en cuenta esa línea sucesiva que va marcando el tiempo, que el tiempo no es inherente a los objetos mismos, sino es simplemente el sujeto que los intuye, tiempo y espacio, esas fuentes de conocimiento de los que pueden surgir inevitablemente y no inevitablemente también, a priori, diferentes conocimientos sintéticos, ¿no? Pero bueno, esto es que cuando hice estos apuntes, madre mía. Bueno, entonces, espero que os haya parecido interesante. La verdad es que a mí, por cómo lo está introduciendo Zubiri, me parece algo súper guay de poder comprender a Kant. Así que bueno, como digo, espero que os haya gustado este segundo vídeo sobre Kant. Y ya trataremos algunos temas en concretos, aunque este está siendo bastante específico. Pero bueno, voy a seguir con este autor, pero si tenéis alguna recomendación de otro autor, que estoy pensando en hablar sobre John Stuart Mill y sobre algunos, bueno, tengo aquí el libro, sobre capítulos sobre socialismo, porque tengo muchas ganas de comenzar a entrar en temas de, pues eso, más políticas y sobre todo en conceptos de libertades. Pero bueno, eso ya queda para otros vídeos cuando tenga leídos ya más libros. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.